Gracia y paz, amados hermanos. Cuando hablamos de falsos maestros, la mayoría de veces lo solemos reducir al grupo de predicadores que se suelen mover en el área de la prosperidad, hombres y mujeres como estos. Y tuve una iglesia llena un día. El altar lleno, recojo la ofrenda y me dan $200. There was a church one day that was filled, and I put the offering, and they gave me $200. I mean, I'm a Ellos receiver. ponen el precio de lo que me van a They dar. put the price. Pero tú crees que yo me merezco $200? Do you think that I deserve just $200? Yo le dije al Señor, salva a mis hermanos, y mis hermanos me decían, usted no me compra. Usted me está comprando con dólares. ¿Cómo se me dio lo que te voy a decir sin vergüenza? Con dólar, a punta de dólar te meto al cielo. Yo digo, Señor, y aquí yo dando toda la vida con la lengua de fuera, ganando almas, restaurando familia, ¿dónde están mis millones? Que hay una voz espiritual que habla en los billetes. Algo anda mal. Quiero que vaya a poner su billete en su oreja. Y vamos a oír hablar a los billetes. Biblia y chequera. La Biblia para que aprendas lo que Dios te va a decir y chequera para que lo adores. Sin embargo, nosotros debemos entender que el falso maestro no siempre tiene que estar encajado en el modelo del predicador de la prosperidad. Bajo mi perspectiva de lo que ahora está pasando en la iglesia evangélica, y quizá tú puedes pensar diferente, pero te quiero ofrecer una opinión personal de otro grupo de predicadores que a veces no parece de ese grupo de la prosperidad, pero los considero igual de falsos e igual de peligrosos. Y son los predicadores humanistas. Se ha levantado un grupo de predicadores que sí, el dinero no parece ser su tema central, aunque muchos de ellos se acaban enriqueciendo y lucrando de la fe, pero el tema de haz un pacto, haz una primicia, trae tu sobre, trae un pacto, muestra a Dios tu fe con tu ofrenda, no suele ser el centro de su mensaje. Sin embargo, ¿por qué los consideramos falsos? Porque el evangelio no es el centro de su mensaje. El problema es considerar que un falso maestro es aquel que pide dinero, aquel que simplemente se lucra a través del evangelio y que busca enriquecerse a costa de la fe y de la ingenuidad de las personas. Pero hay muchos otros falsos predicadores. El deseo de Satanás no es solo poner a sus siervos ahí delante para que se lucren de la gente. El deseo de Satanás es desviar nuestros ojos del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero mensaje que nosotros debemos predicar es Cristo y Cristo crucificado. Eso es algo que Pablo decía. ¿Significa eso que no podemos predicar otras cosas? Claro que no. ¿Significa eso que solo podemos hablar de la cruz? Claro que no. Pero lo que Pablo daba a entender es que toda predicación y toda enseñanza tiene que pasar por la cruz. Vamos a ser coherentes con algo. Si no hay cruz, no hay salvación. Si yo predico el domingo en la iglesia, hay personas invitadas y no paso por la cruz, es decir, si no paso por la obra perfecta de Cristo, su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección, que es parte del mensaje, porque si no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, entonces no puede haber salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Por lo tanto, sea cual sea el texto que esté predicando, debo entender que si hay un invitado en la sala, un no creyente en la sala, que es lo más probable cada domingo, entonces necesito predicar el evangelio, necesito pasar por la cruz. Además, nosotros debemos entender que esa es la mayor dificultad muchas veces para los predicadores. Elegir un texto, a veces del Antiguo Testamento o cualquier texto del Nuevo Testamento, ir a exponerlo, ir a predicar y saber que debo apuntar a Cristo. Nosotros sabemos que al final toda la Escritura apunta a Jesús. El centro de la Escritura no es el hombre, el centro de la Escritura es Cristo. Y nuestra responsabilidad es enseñar a la iglesia, es exponer la palabra, pero reconocer que el evangelio es el mensaje principal y de alguna forma hay que ver cómo mi mensaje va a pasar por la cruz. Pero hay muchas iglesias donde la cruz queda un poquito desplazada.
Por ejemplo, cuando nosotros vemos el mensaje a las iglesias de Apocalipsis, nosotros nos damos cuenta que hay una iglesia donde dice exactamente: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, si alguno me abre la puerta, yo entraré y cenaré con él conmigo. Es decir, yo entro con gusto si me abrís la puerta. Pero ¿qué nos da a entender ese mensaje? Ese mensaje, lo interesante es que no es para los impíos. Es decir, ese mensaje no es el mensaje a los 7 bares, o el mensaje a los 7 centros recreativos, o el mensaje a la gente de este mundo. El mensaje es a una iglesia. Es decir, los mensajes a las 7 iglesias nosotros vemos que es el reflejo de iglesias, situaciones que se pasaban, doctrinas de demonios que se toleraban, cosas malas que se practicaban. A veces se había perdido el primer amor. El mundano no ha perdido su primer amor por el Señor, porque nunca ha amado al Señor sobre todas las cosas. Es un mensaje a la iglesia, y en esos mensajes encontramos uno que dice: Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. No se lo está diciendo al impío, no le está diciendo: yo estoy a la puerta de tu corazoncito llamando, y si me abres entraré y cenaré contigo y estaremos juntos. Se lo está diciendo a una iglesia que ha ido desplazando a Jesús, que ha ido dejando cada vez más a Jesús cada vez más fuera de la iglesia, que ha puesto en el centro de la iglesia otros mensajes, ha puesto en el centro de la iglesia otro protagonista, y Jesús está ahí fuera, les está diciendo a la iglesia literalmente: dejadme volver, yo soy el Señor de la iglesia, el mensaje central soy yo, pero me habéis dejado fuera. Cuando queráis, volvéis a predicar el evangelio, cuando queráis, volvéis a hacerme el centro de la congregación, hacerme el centro del culto. Entonces, el falso maestro no es solo el que se lucra, sino el que de alguna manera deja a Jesús fuera de la ecuación. Es aquel que deja el evangelio fuera, la cruz fuera. Ahora yo te pregunto, ¿has encontrado predicadores que la palabra niégate a ti mismo y toma tu cruz no aparece nunca? ¿Has encontrado a predicadores que el arrepentimiento y la fe en Cristo no aparece? ¿Has encontrado predicadores que no hablan de pecado, que no te exponen la ley, que no te hacen sentir pecador, que no te llaman al arrepentimiento? ¿Has encontrado predicadores que ofrecen a Jesús como una solución a los problemas matrimoniales, una vida más fácil, más cómoda, curas, milagros, pero no predican el evangelio? ¿Has escuchado predicadores que no hablan que el pecador está perdido y que no tiene simplemente un problema porque tiene un vacío y está triste, y ese vacío solo lo puede llenar Jesús, sino que realmente les digan que son pecadores, que deben arrepentirse, que si no se arrepienten van derechitos al infierno, que la ira de Dios está sobre su cabeza solo esperando el día del juicio, y que lo único que los puede rescatar de ahí es la gracia de Dios en Cristo Jesús, que se deben arrepentir y convertir, arrepentir y poner su fe en Cristo? ¿Has escuchado predicadores que hacen sentir al hombre el centro del mensaje? Predicadores que simplemente te dicen cosas como: Dios tiene cosas grandes para ti, Dios hace todo por ti, Dios se desvive por ti, Dios vive para ti, Dios vive por ti, Dios se mueve en ti. O sea, si tú crees, Dios lo hace, si tú lo dices, Dios lo cumple, si tú lo proclamas, Dios lo realiza, Dios va a darte cosas grandes, Dios va a darte un coche grande, una casa grande, tú eres el centro del mensaje. Tú no eres malo, tú no eres un pecador, tú no eres vil y menospreciable. Él no te va a decir eso, que lo vil y menospreciable escogió Dios. Él te va a hacer sentir especial. ¿Has escuchado mensajes como Dios ve el potencial que hay en ti? Dios te ha salvado porque Dios veía el potencial que hay en ti. Tú eres un diamante en bruto en las manos del Señor. El mundo te rechaza, el mundo te desprecia, pero Dios ha apostado por ti. El mundo no te quiere, el mundo no te ama, pero Dios sabe que dentro de ti hay algo que tiene valor, y Dios va a hacerte grande. Y ¿sabes qué? Aquellos que te han humillado y aquellos que te han despreciado van a ver lo que Dios va a hacer contigo. Esos también son falsos predicadores, esos también son falsos maestros. Eso no es lo que predicaba Jesús, eso no es lo que predicaba Juan Bautista, eso no es lo que predicaba Pablo, eso no es lo que predicaba el apóstol Juan, eso no es lo que predicaba Pedro, eso no es el mensaje de la Biblia.
Tú eres grande, la gente va a ver lo grande que ha hecho Dios contigo, la gente va a quedar admirado cuando vea dónde Dios te va a poner, porque Dios te va a llevar a esferas altas, Dios te va a llevar a otros niveles, Dios te va a llevar a sitios grandes. Yo veo banderas, yo veo aeropuertos, yo veo mansiones, yo veo una luz a tu alrededor, porque a ti el Señor te llama para cosa grande. Tú vas a ser el Moisés de tu pueblo, el Elías de tu país, el Pablo de nuestra generación. ¿Tú has visto esos predicadores? No todos los falsos predicadores son predicadores de la prosperidad. Aquellos predicadores que apartan el evangelio, que apartan a Jesús, que engrandecen el ego o engrandecen al hombre. Aquellos predicadores que son terapéuticos, aquellos predicadores que son humanistas, aquellos predicadores que el centro del culto es el hombre, canciones que emocionen al hombre, alabanzas que hagan llorar al hombre, luego el mensaje que engrandezca al hombre, que haga sentir bien al hombre. Y la mayor pregunta al final, ¿te has sentido bien? Porque queremos que vengas para que te sientas bien. Parece más terapia, parece más ir al diván del psicólogo para que el psicólogo te escuche, te desahogues y salgas del psicólogo sintiéndote bien. Pero vamos a la iglesia a exponer las escrituras, a poner en el centro el único que merece estar en el centro, Cristo Jesús nuestro Señor, cantarle a Él, orar en su bendito nombre, predicar a Él, predicar su evangelio. Ese es el centro del culto, ese es el centro de la iglesia. Así que cuidado, porque los falsos predicadores y los falsos pastores no son solo los de la prosperidad, también son aquellos predicadores humanistas, también aquellos que meten herejías destructoras, que niegan los fundamentos principales de la fe cristiana, aquellos que meten un poquito de veneno que al final pudre todo el contenido, que gota a gota de veneno acaban infectando a la congregación. Cuidado con los falsos maestros, no solo los de la prosperidad, los que han dejado el evangelio a un lado, han dejado a Jesús a un lado y han hecho del hombre el centro. Esos para mí reconozco que son de los más peligrosos. ¿Por qué? Y te digo por qué, porque caen bien. Porque son los simpáticos, los carismáticos, los que, porque él sí que yo lo veo y a mí sus mensajes me llegan, sus mensajes me gustan. Juan Manuel, es que a mí sus mensajes me agradan. A ti puede ser que no te agradan, claro, porque te inflan el ego, te hacen sentir especial. Tu marido te corrige, dicen que tu marido es un tirano, tú eres la buena. Ahí a tu marido le dicen lo contrario, que tu mujer es una arpía y no te valora porque tú eres un príncipe. Entonces es así. Claro que te va a sentar bien, pero le sienta bien a tu carne, no le sienta bien a tu espíritu. Alimenta tu ego, alimenta tu orgullo, alimenta tu yo. Pero nosotros debemos morir a nosotros mismos, que nosotros menguemos y que el Señor crezca. Esos predicadores son muy peligrosos porque los de la prosperidad al final salen noticias, los investigan y aún así siguen un montón de ciegos detrás de ellos. Pero los humanistas caen súper bien. Al final ellos no hablan mal de nadie, ellos no son como los jueces y tiranos, ellos no son los religiosos, no son los fariseos, ellos son más liberales, ellos viven la libertad cristiana, ellos no son legalistas, ellos quieren a todo el mundo, Dios te quiere como eres, no pasa nada, ven aquí que Dios te quiere tal y como eres, aceptan el pecado, abrazan a todos, son hippies, son como los hippies, todo está bien, pero han dejado el evangelio fuera, han dejado a Jesús fuera. El predicador humanista, el predicador hippie, el predicador liberal, cuidado, que no solo los de la prosperidad son peligrosos. Que Dios dé discernimiento a su iglesia para que cada vez que se ponga delante a escuchar a alguien, porque ¿sabes qué? Yo no perdería el tiempo de ponerme en una iglesia donde no voy a escuchar la Biblia. Pero si me voy a poner delante a escuchar a alguien durante 45 minutos, una hora, más de una hora, al menos que de su boca salga, así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor, y venga con libro, capítulo y versículo, que venga de la palabra de Dios, que venga Biblia, Biblia, Biblia. Que el Señor nos ayude a crecer en discernimiento para no ser engañados por estos embaucadores, que simplemente son guías, ciegos guiando a otros ciegos.